Bueno, el mensaje, la palabra de hoy, la enseñanza, le titulé Un mensaje difícil. Un mensaje difícil. Hay mensajes que son fáciles, son sencillos, son fáciles de digerir, pero hay mensajes que no son fáciles. Por ejemplo, a algunas personas, por no decir, por no decir a los varones, y no a todos, no vamos a generalizar, pero muchas veces nos pasa que no nos apasiona la idea, por ejemplo, de ir al odontólogo a revisarnos nuestras piezas dentales. Y sé de algunos que inclusive al oír en la sala de espera el torno del, del dentista trabajando allí, algunos se retiran perdiendo su turno, se retiran de regreso a su casa sin atenderse. Otros, por ejemplo, no quieren ir al médico por temor a escuchar malas noticias acerca de su salud. Tienen miedo porque se piensa que probablemente hasta podríamos recibir un diagnóstico de alguna enfermedad complicada o con algún nombre raro que nos asusta y no nos gusta escuchar. Es que no existe otra manera de saber si algo anormal le está pasando a tu cuerpo. Si no vas al médico, nunca vas a saber. Necesitas saberlo y para eso necesitas el diagnóstico y las palabras del doctor para poder tratar cualquier tipo de enfermedad y, bueno, en tal caso, curarla con algún tratamiento. Es que necesito esas palabras difíciles, ese mensaje duro, difícil de escuchar muchas veces y también a veces difícil de leer, porque ustedes ya saben cómo es la caligrafía de los médicos cuando te dan las recetas que no se entiende mucho. Bueno, tienen como ciertos códigos que solamente el farmacéutico sabe cuál es la medicina que tenés que ir a retirar. Y el médico te va a decir qué clase de enfermedad padeces y cuál es el tratamiento que debes seguir a causa de esa enfermedad. Después de recibir aquella receta, después de recibir aquella prescripción médica, debes ir a comprar el medicamento, que muchas veces no es barato, no es económico, y seguir las instrucciones para poder encontrar la sanidad. No solamente tomar el remedio, sino que tenés que quizás abstenerte de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, y comer ciertas comidas que no te agradan demasiado, que generalmente son verduras y otras cosas. O sea, no nos gusta ir al médico para que nos digan todas esas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Pero lo cierto es que un verdadero médico, un buen médico, no te va a ocultar la realidad de tu condición. Tampoco va a guardar silencio solo porque no quiere herirte, no quiere lastimar tu pensamiento con palabras duras que necesitas escuchar, ¿no? Un buen médico no te va a ocultar, nunca le va a esconder al paciente si encuentra algo que pueda ser nocivo y hasta peligroso en tu cuerpo. Te va a decir y luego te va a dar las instrucciones del tratamiento que tenés que seguir. ¿Para qué? Para que puedas restaurar la salud. Te dirá qué medicamento te va a aplicar, si es necesario algún procedimiento, en tal caso ciertas enfermedades llevan un procedimiento como el cáncer, por ejemplo, quimioterapia o quizás una posible operación, cuando algunos nos hablan de operaciones y de cuestiones que tengan que ver con una invasión en el cuerpo, a nadie le gusta. Y todo eso es doloroso, pero en algunos casos es imprescindible y necesario. Y existe una enfermedad, existe un problema que está aconteciendo a toda la humanidad, hablando en el ámbito espiritual. Lamentablemente, es un problema generalizado y huimos del mensaje claro, el mensaje directo. Y como hablábamos con el pastor Rubén,
A veces uno tiene hoy que puede ser un cristiano vía online, como hoy obligadamente tiene que ser así, vía internet. Uno puede escuchar un mensaje y si ya no le gustó a los 5 minutos, puede cambiar y buscar otro mensaje más, quizás que me motive un poquito más, que me levante el ánimo, o puedo hacer un salpicón, le llamo yo un salpicón, o una ensalada de mensajes. No me gustó, bueno, voy a otro lado o escucho otro orador. ¿Por qué? Porque le rehuimos al mensaje claro, a lo que muchos bíblicamente denominan palabra dura. Los discípulos le dijeron al Señor, palabra dura es esta, pero que son necesarias, como la palabra de aquel buen médico, no del curandero, sino del buen médico que sabe lo que está haciendo, que conoce la materia y sabe cuál es la solución. Una vez, mientras hace algunos años atrás, estaba yo predicando sobre la realidad del infierno y en medio del mensaje uno allí comenzó a vociferar, comenzó a gritar y a decir, no, pastor, esa palabra es muy dura, en esta iglesia no hay amor. Y se paró y se retiró de la reunión en pleno mensaje. Bueno, esas cosas pueden acontecer. A veces tenemos miedo a ser confrontados. No nos gustan que nos digan la verdad, nos gusta que nos disimulen, que nos disfracen la realidad de lo que realmente acontece. Cuando escuchamos palabras así, o palabras duras, o escuchamos un mensaje claro, un mensaje difícil, como le puse yo a este sermón, nos ofendemos. Y no podemos negar esta realidad porque la verdad duele y a veces ofende. No nos gusta que nos digan las cosas. Ofende porque nuestra naturaleza se inclina por inercia hacia la mentira, hacia el pecado, hacia lo que es opuesto a la verdad de Dios, y la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Y el Señor dijo que nadie puede hallar la salvación, parafraseando, ¿no? Si no entra por Él, si no, Él es la puerta, si no entra por Él, no hallará la salvación. Y esta palabra, esta simple frase, el que por mí entrare será salvo, el que no entra no es salvo. Eso ofende a aquella persona que lleva décadas y décadas de religiosidad, de una tradición, de una ceremonia, etcétera, etcétera, etcétera. Ofende. El orgullo en la vida de una persona, afecta. El Evangelio agrede ese orgullo, porque ese orgullo es la pared contra la verdad que necesitamos oír. Hay personas que saben que están mal, pero no quieren oír la verdad, por eso le rehúyen al mensaje confrontador. El orgullo no cede ante la verdad porque ceder significa humillación. Por eso hay personas que dicen, no, yo estoy bien así, yo creo en Dios, yo soy una buena persona y todo el alegato que manifiestan, pero en realidad esa persona no quiere entregar su vida al Señor porque sabe que le representa un compromiso, una renuncia, un estilo de vida. Los cristianos que estamos caminando en este camino sabemos de eso, sabemos que no es fácil porque es una renuncia a lo que la carne quiere. El orgullo no cede ante la verdad porque ceder significa humillación y abandono de la mentira. Es común que nuestra reacción ante la verdad sea el enojo, la molestia. Es común que cuando alguien nos habla la verdad, nuestra primera reacción es sentirse ofendido. Máxime cuando hay leyes, por ejemplo, hay ciertos países donde he oído que está prohibido predicar en una plaza y llamar a la gente pecadora, porque esa persona puede denunciar a ese predicador porque le agrede, le discrimina tratándola de pecadora. Viste que a veces hay personas que para decirte algo te dicen, te voy a decir algo, pero no te ofendas.
¿no? Bueno, hay personas que ofenden gratis, hay personas que les gusta ofender por el simplemente el hecho de ofender. Pero no estoy hablando de ese tipo de ofensa. Estoy hablando de la ofensa que provoca el Evangelio a nuestra naturaleza caída. Jesús ofende. Algo así ocurrió muchas veces en los tiempos del Señor. La palabra registra un suceso donde el Señor ofendió a muchos, no a uno ni a dos, a muchos de sus seguidores. El hombre más amoroso que ha existido sobre la faz de la tierra ofendió a un buen grupo de personas. Y es que, amado, amada, el amor no precisamente implica palabras románticas, empalagosas, dulces, suaves y tiernas, sino que a veces la palabra difícil encierra mucho amor. Por ejemplo, aquel que pone un cartel o una leyenda que dice, cuidado, serpientes en el campo, cuidado, cocodrilos o caimanes en la laguna. Eso es una demostración de amor hacia el prójimo, de cuidado. Veamos lo que el apóstol Juan nos narra en su evangelio, en su capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Así nos dice la palabra del Señor. Al oírlas que las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos, no pocos, muchos, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? 61. Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? 62. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, no pocos, muchos de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. 67 al 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Bien, el contexto de este texto, de estos versículos que acabamos de leer, nos habla de una audiencia que el Señor Jesús estaba allí hablando, y esa audiencia estaba compuesta por personas no creyentes, es decir, dice la palabra que muchos le seguían, pero más no creían en él, ni aun sus propios hermanos creían en él en su momento. Estaban sus discípulos, seguidores, miles de ellos, no solamente los 12, y obviamente los apóstoles, entre ellos Judas. Jesús estaba enseñando en la sinagoga de la ciudad de Capernaum, había estado enseñando allí sobre que Él es el pan de vida. O sea, mientras el Señor multiplicaba el pan y los peces, como dice el pastor Uchuy, mientras había sándwiches de sardina, todo estaba bien. Pero cuando comenzó el Señor a hablar del otro tipo de pan, de que eres el pan venido del cielo, aquí, bueno, la cosa comenzó a complicarse. Cuando aquí se les llama discípulos a las personas, no significa que todos los discípulos son verdaderos seguidores de Jesús. Muchos eran simpatizantes. Había muchos que eran seguidores de Cristo que lo seguían ¿por qué? Por sus señales y sus milagros. Por las curaciones de enfermedades, quizás algunos han sido favorecidos con alguna sanidad milagrosa o con algún ser querido. Jesús sanó a la mamá, entonces como él sanó a la mamá, en agradecimiento hice una promesa, pues hay ciertos grupos que hacen eso, como sanó a mi mamita o a mi abuelita o a mi tío, voy a hacer una promesa y voy a hacer tal cosa por un tiempo. Y algunos seguían a Jesús una especie de simpatía. Algunos iban por la comida. Ellos pensaban que Jesús sería una especie del libertador que iba a
romper las cadenas que los esclavizaban de los romanos. Tenían ciertos pensamientos del Señor que el mismo Señor en su momento le dice: ¿y ustedes qué creen quién soy yo? ¿Ustedes qué piensan de mí? Y algunos le dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, que eres este, el otro, ¿no? Por eso mucha gente tiene un concepto distorsionado de Jesús, como hoy. Mucha gente cree en un Jesús ficticio, en un Jesús, como siempre digo, de Hollywood, en un Jesús que no sé de dónde sacan, pero no en la puerta, no en aquel que murió en la cruz, en aquel que resucitó y pronto vuelve. Muchos de estos discípulos aún no habían decidido abandonarlo y lo seguían a Jesús por todos lados. Había comida gratis, había espectáculo, por decirlo de alguna manera, pero ante las palabras de Jesús, esto estaba a punto de cambiar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comenzó a enseñar que seguirlo a Él significa más que solamente beneficiarse de su amor y su poder. Porque inclusive, lamentablemente, hay muchos grupos, hay muchas iglesias, inclusive iglesias cristianas, donde los títulos son rimbombantes, ¿no? Iglesia de los milagros. Hoy veía casualmente una que era Iglesia de los decretos y los milagros de Dios. O sea, la gente va obnubilada con eso, buscando ¿qué? Los panes y los peces, los milagros y los beneficios del reino, más no las demandas de Dios. Por eso dice Juan 6:60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Dura. La palabra dura, interesante, viene del vocablo griego escleros, que significa, entre otras cosas, áspera, rígida, rigurosa, impetuosa o severa. Es como describir algo severo, algo desagradable, algo difícil de asimilar, algo duro. También escleros nos transporta a otra palabra, esclerosis, cuando se endurecen las arterias del corazón y ya la sangre no irriga bien y todo esto, ¿no? Entonces ellos tenían una dureza de corazón, entonces la palabra del Señor para ellos era dura. No es que la palabra es dura, sino que el corazón es duro. Esa es la realidad de la cosa. ¿Quién puede oírla? ¿Quién puede escuchar este mensaje tan difícil? Y esto, amado, amada, no significa que la palabra de Jesús no sea clara, y tampoco que sea dura, sino que es inaceptable. Inaceptable para ellos. Ellos rechazaron esa palabra. No porque no la comprendían, era un pueblo instruido en lo que es la enseñanza de la Biblia, digamos, de la Torá, eran judíos, ellos sabían de qué hablaba Jesús. No la rechazaban porque no la comprendieran, porque uno puede decir, la verdad, no acepto, no entiendo bien, por la duda no lo acepto, a ver si hay herejía en eso, ¿no? No, ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Hay tres grupos de personas en los auditorios, en el auditorio mismo del Señor, también lo hubo, y hay tres tipos de respuestas. Están primero los que rechazan abiertamente a Cristo, los que no quieren saber nada, ya sea porque no quieren comprometerse o porque de plano no creen en Dios. Segundo, los que responden con una fe pasajera o superficial, como en la parábola del sembrador, ¿verdad? Y tercero, los que responden con fe verdadera. En estos versículos existen 6 cosas muy importantes a considerar. Primero, la palabra. Segundo, la ofensa. Tercero, la murmuración. El abandono o la deserción. Cuarto, la confrontación. Y quinto, la respuesta esperada. El Señor está esperando una respuesta de sus oyentes. Obviamente, es la obvia, que se arrepientan de sus maldades y le rindan, le entreguen sus vidas a Él. Esa es la respuesta esperada. Pero el Señor ofende. Pero no porque Él tenga esa intencionalidad de pelearse con todo el mundo. Es que la verdad va en contra de la mentira de este mundo y de la mentira de Satanás. La mentira del hombre que cree estar bien con Dios
cuando está perdido. Ahora, si Jesús ofendió muchas personas, no pocas, con sus palabras, no sé cómo yo pudiera evitar no hacerlo. No soy ni seré jamás mejor que el Señor, obviamente. O sea, pero nosotros los pastores, seguramente el pastor Rubén, ante su exposición, y a veces hablábamos también que uno a veces ora al Señor, Señor, dame una palabra dulce, dame una palabra tierna, dame, Señor, una palabra romántica para animar al pueblo. Obvio que hay palabras, hay tiempo que el Señor da un bálsamo, da una palabra de ánimo al pueblo, pero generalmente, amados, nosotros recurrimos a nuestros pecados. Hay mucha maldad, hay mucha multiplicación de la maldad. Y por ende el amor tiende a enfriarse. Y necesitamos palabras fuertes para despertarnos del letargo espiritual. Hoy seguramente, a través de este mensaje, quizás ofenderé a alguno. No es la intención. Pero hay dos cosas que no puedo evitar. Decir la palabra y en algunos casos ofender con la misma. Pero no, vuelvo a insistir, no porque tenga esa animosidad, sino porque la palabra es como una espada que entra, penetra y corta, y obviamente que duele. Hay dos cosas que deseo que no ocurran después de este mensaje. La murmuración, aunque a veces es inevitable, el abandono, o en este caso el apagar o el poner, no sé, otra cosa, poner algún chistoso que me haga reír, o ambas cosas, la murmuración y después el abandono. Hay una cosa necesaria para todos nosotros, no solamente de aquí para allá, sino también de la palabra para mi persona, la confrontación. El Señor nos confronta a todos, sin excepción. Hay una cosa esperada de parte de Dios, la respuesta de verdaderos seguidores de Jesucristo. Es un mensaje difícil. Hay iglesias locales con algunos síntomas de enfermedad. Síntoma, la palabra síntoma significa alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve el síntoma, o es decir, el dolor o la fiebre, sirve para determinar la naturaleza de esa enfermedad. Uno cuando va al médico no va para que le bajen la fiebre, si bien la fiebre te la bajan por cuestiones obvias, pero el médico busca lo que causa la fiebre. ¿Sí? Entonces la iglesia, y hablamos a la iglesia, hay un síntoma de enfriamiento, hay un síntoma de abandono de la santidad, hay un síntoma de relajamiento. Hoy se habla mucho en la pandemia sobre relajarse, ¿no? Como dejar de cuidarse. Bueno, espiritualmente uno deja de cuidarse y comienza a coquetear con el pecado en su corazón. Y alguien dijo por allí que cuando Satanás logra conquistar nuestro corazón con un pecado, la guerra está perdida, o la batalla está perdida. La enfermedad que existe en la iglesia es a causa del pecado, dice llanamente. Una iglesia enferma no es necesariamente una iglesia con falsas enseñanzas, aunque sí las hay, que están enfermas por falta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? Obviamente de la verdad. Pero hay iglesias que se jactan de tener grandes maestros y pastores eruditos en materias bíblicas y teólogos y bueno, y esto y el otro, y puede estar enferma. No necesariamente tiene que ser una iglesia falsa o con una doctrina falsa. Una iglesia enferma puede tener la enseñanza puramente bíblica. Puede tener un pastor que traza muy bien la palabra. Pero si las personas son indiferentes a esa enseñanza, a ese trazo, a la predicación de la palabra, y no viven lo que escuchan, la iglesia comienza a enfermarse. Hay alteración en el cuerpo. ¿Y cómo podemos decir, amado, amadas, que somos discípulos de Cristo si no amamos todo lo que está relacionado con Él? He hablado con algunos pastores aquí en Argentina y hemos notado algo, que no es tan así
lo que esperábamos al abrir al menos parcialmente la iglesia con un protocolo y un número determinado de personas, realmente no hay colas de gente desesperada por querer congregarse. Realmente no hay gente pidiendo, por favor, anótenme o pónganme en la primera fila. No hay gente, no hay un tumulto de gente pidiendo como es llegar a la iglesia para reunirse después de estar tantos meses en la casa. Tampoco tampoco se atora las redes, tampoco se atesta de personas y de seguidores en las transmisiones que realizamos con mucho esfuerzo, porque saben que primero, obviamente, pedir al Señor la palabra, la dirección del Espíritu, desarrollarla, trazarla bien, condimentar esa palabra con la guía del Señor. Después, hacer todo el trabajo de editar un video o un audio, etcétera. Y realmente no es algo sencillo, no es que uno se queje de esto, pero obviamente uno espera una respuesta, como el Señor está esperando una respuesta, y a veces la respuesta es muy, muy magra, muy poca. Y nos decimos seguidores de Cristo y nos decimos que somos miembros de una iglesia cuando realmente no mostramos el mínimo interés por las cosas que se están haciendo, como lo hace el trabajo del pastor, en pos de mi bienestar espiritual. Tenemos que apoyar a nuestros pastores, tenemos que estimularlos también a ellos que están trabajando para el Señor. Y también tienen sus problemas, también tienen sus tristezas, también tienen sus miedos, también tienen sus problemas económicos, también tienen sus frustraciones. Pero aún así deben seguir predicando la palabra de Dios. ¿Acaso no se espera que un discípulo ame a su maestro y le siga donde quiera que vaya, en el caso de Jesús? ¿Acaso no se espera que un esclavo por amor obedezca a su Señor? ¿Saben que la palabra Adonai, que es la palabra hebrea para Dios, es mi Señor, mi amo? Y a veces somos esclavos un poco raros, ¿no? Esclavos que no obedecemos al amo y al contrario, queremos esclavizar al amo para que él nos obedezca a nosotros. Está un poquito como tergiversado. Esas cosas son síntomas de una enfermedad. ¿Acaso no se espera que un hijo honre a quien es su padre? Nosotros sentimos satisfacción cuando nuestros hijos son respetuosos, nos honran, nos obedecen, como al Señor, como dice la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros no obedecemos al Señor? No honramos a Él como hijos. ¿Acaso no se espera que un súbdito obedezca a su rey? Obviamente. ¿Cómo podemos decir al Señor que Él es nuestro rey cuando no le obedecemos? Como predicaban por allí los pastores, el pastor Salvador Pardo predicaba la vez pasada, me llamas Señor y no me obedeces. Me dices rey, pero no soy rey sobre tu vida. ¿Acaso nos espera que un pecador que no merece absolutamente nada, amado, sí merecíamos el infierno, pero que no merecíamos nada y Él nos salvó de pura gracia? Ahora Él no espera, no se merece que le amemos de todo corazón, que adoremos al Señor, a nuestro Salvador con cánticos, con alabanza, con acción de gracia, levantando nuestras manos, haciendo una demostración física de nuestra adoración. Bueno, Jesús es el Evangelio. Jesús debiera ser el todo, absolutamente todo en la vida del cristiano. En la iglesia, por ejemplo, Jesús es la cabeza. La iglesia es su cuerpo y Jesús mismo es la iglesia porque Él es la cabeza. Asistimos a la iglesia porque es el día que apartamos para adorar al Señor en comunidad. Y es importante, y Pablo mejor dicho, la palabra del Señor así en Hebreos nos exhorta a que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, una mala costumbre. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo si no amamos a su iglesia? La verdad es que no es compatible pensar esto.
Yo amo a Dios, pero desprecio a mi hermano. La única manera de amar a Dios, de demostrar que amo a Dios, es amando a la iglesia, amando a aquellos por el cual el Señor murió. Si somos irregulares en los servicios de adoración, si somos irreverentes al mandamiento del Señor de congregarnos, el mandamiento dice santificar el día de reposo. Bueno, si bien nosotros no guardamos un cierto día de reposo, sino que ya estamos en él, pero apartamos un día para reunirnos como asamblea, como iglesia, para adorarle juntos al Señor. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de asistir a un servicio de oración, de adoración, dejamos de ir al culto por cosas irrelevantes, cosas triviales y vanas, como por ejemplo ir a una fiesta. A veces esas fiestas terminan mal, generalmente terminan mal. Vamos a una celebración o vamos, bueno, yo he visto, bueno, no quiero entrar en detalle, pero he visto tantas cosas a lo largo de mi vida cristiana, de personas que miren, Saúl tiene más méritos de haber, Esaú tuvo más mérito de cambiar su primogenitura, al menos por un plato de comida. Algunos cambian al Señor por cosas menos importantes y triviales. Visitar aquí, ir al deporte, a veces anotan a sus hijos en fútbol o en un deporte, etcétera, y el domingo, como son campeonatos, son torneos, no congregan en todo el año y están pidiendo, pastor, ¿puede hacer un culto en la semana para poder congregar? Amados, cualquier pretexto traemos. Si no es el aire, es el frío. Si no es el frío, es el sol, la lluvia. Si faltamos, sea el motivo que sea, realmente son puras excusas. Obviamente que hay fuerzas mayores que muchas veces nos impiden congregarnos, pero congregarse es muy importante. El Señor es nuestro maestro. Un maestro tiene discípulos. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Cristo si somos apáticos, si somos indiferentes al discipulado, a someternos a su discipulado? Un discípulo es un alumno que quiere aprender constantemente de su maestro. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si un cristiano no es un discípulo? No se separan esas palabras, están casadas. Cristiano y discípulo van juntos. No puede ser cristiano sin ser un discípulo. ¿Cómo pretendemos madurar? ¿Cómo pensamos que vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor si no estamos sometidos a un aprendizaje constante? Y déjame decirte que yo ya superé la barrera de los 50 años. Y sé que no quedan muchos años por delante. Quedan algunos, pero no va a alcanzar los años que me queden para aprender todo lo que tengo que aprender de él, porque es muy vasto, es muy amplio. Imagínense, yo comienzo a perder el tiempo como pastor, y empiezo a contar chistes y a hacer entretenimientos, y hacemos lotería en la iglesia y otras cosas. No, amados, por eso no perdamos el tiempo. Máxime que los días son malos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Jesús es la palabra, Él es el verbo. Viste que te dije, es un mensaje difícil de digerir, no sé cuántos habrán quedado escuchando. Bueno, a vos que te quedaste allí escuchando, te sigo animando con la palabra de Dios. ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué tanto descuido a la palabra de Dios? Podemos estar leyendo varias revistas, sé que allí en Chile se lee Condorito, y yo cuando era chico me compraba todas las semanas me compraba la revista Condorito, y cuando era fin de año me compraba el libro de oro de Condorito. Bueno, allí también me pasaba horas leyendo, ¿no? Hay gente que puede pasar horas, hoy podemos transportarlo a la tecnología de hoy, a todo lo que hay, los medios que hay hoy, Netflix, por ejemplo, y hay otras plataformas para ver películas. Hay gente que se queda mirando 1, 2, 3, 4, hasta 5 o 6 capítulos de alguna serie. Y no se aguanta un versículo de la Biblia.
Por allí alguien decía que un mensaje ideal tendría que ser 35 minutos. Amado, ¿cómo puede ser que estamos poniéndole tope a un mensaje que nos puede traer, amado, va la vida, nos puede traer salvación? Dice llanamente, nos puede traer salvación del alma. Y estamos ahí midiendo, no porque el aumento humana, porque no puede retener la conciencia. Pamplinas, amado, a veces estamos viendo partidos de fútbol 1 hora y media, 2 horas, y no podemos resistir. ¿Por qué? Porque es un mensaje difícil de oír. ¿Queremos ir al cielo? Amén, todos quieren ir al cielo, pero aquí no queremos saber nada de aquel que está en el cielo eternamente. ¿Podrá un cristiano abandonar su Biblia? Sí. ¿Podrá conocer a Jesús? No. Todos desfallecemos, todos tenemos luchas. Si quieren, nos tomamos después del mensaje 1 o 2 horitas más y le empiezo a contar algunas de las que estamos pasando. Pero el Señor es fiel y Él nos ha sostenido y confiamos en Él, y aunque la tierra tiemble, como dice el salmista, confiamos en Él. Todos tenemos problemas, pero hallamos consuelo en su palabra, no en Condorito, no en algún motivador que ande por la tele, no en frases, frases, bueno, ahí hay algunas frases que dan ganas de llorar, y encima nombran a Dios, ¿no? Pero bueno, en su palabra, en las Escrituras, allí encontramos vida eterna. Cristo es la palabra, Cristo es la palabra. Todas las Escrituras tratan acerca de Él, desde el Génesis al Apocalipsis. Ahí Él está, siempre está presente. Entonces, ¿por qué no vamos a Él y lo conocemos? ¿Por qué no querríamos conocer al autor de nuestra fe y de nuestra salvación? Hay pecado, quizás que estorbe nuestra lectura. Hay cosas que nuestro corazón alberga. Hay cosas que nos están distrayendo. ¿Hay algún mensaje de Satanás que está allí trayéndonos tentaciones? La palabra corre como un manantial y a veces por pereza no nos acercamos ni un poco a ese manantial para beber un sorbo de agua. El corazón comienza a endurecerse y es muy peligroso y caemos en la trampa de Satanás. Dice la palabra que Satanás, el Dios de este mundo, de este siglo, encegueció el entendimiento para que la luz no le resplandezca. Y ruego al Señor que a través de este mensaje, vos amigo, tú amigo que estás escuchando, amiga que estás escuchando, que el Señor pueda, a modo de martillo, romper la roca que impide que la palabra llegue a tu corazón. Jesús es el mensaje. Jesús, es Él. En Él está la salvación. Él es la buena noticia. Él es el Evangelio. En Él está la salvación. Si hemos disfrutado la dulzura de la miel del Evangelio, ¿por qué no hemos de dar a probar más esta miel a otros? Porque ahí también hay un síntoma o hay una característica de personas que en su vida no han predicado a nadie. Y hoy, miren, amados, no quiero relativizar la predicación y el trabajo evangelístico, pero hoy es tan fácil evangelizar a un pariente que no conoce a Cristo. Simplemente entras, copias el link y le envías, por ejemplo, esta prédica, o alguna enseñanza, o algún texto bíblico con claridad para que esa persona pueda entender. Ni eso hacen, amados. Si te pones a pensar, ¿cuántas personas trajiste a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas invitaste? ¿A cuántos trajiste a tu iglesia? Yo recuerdo a mi primer pastor hace muchos años, él siempre decía esto: si cada uno en un año trabajara con una sola persona y con su vida de testimonio, con su vida de ejemplo, y traiga al Señor a un alma, esta iglesia se duplicaría rápidamente, se triplicaría. Pero ¿por qué no crece la iglesia?
Amados, porque no evangelizamos. ¿Por qué no evangelizamos? Porque no hemos probado la miel. ¿Y saben por qué no hemos probado? Porque no creemos en Él. Es duro, amados, es un mensaje difícil que me cuesta darlo. Pero el Señor nos quiere sacudir para que despertemos de este letargo espiritual, como aquellas vírgenes, ¿se acuerdan? Las 10 cabecearon y durmieron. Estamos cabeceando muchas veces al tardarse el esposo, pero debemos estar constantemente encendidos en Él. Los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación son hermosos, pero ya no lo son si no llevan esas buenas nuevas. No te digo que debes ser un gran predicador, pero sí un verdadero cristiano que no se avergüenza del Evangelio. Jesús también es la oración. ¿Qué hay de la oración? Creo que es una de las patas más dañadas de los cristianos. Esa parte vital del cristiano que es la oración. He hablado con varios cristianos y piadosos cristianos, parecen incongruentes, ¿no? Pero cristianos que aman al Señor, o al menos demuestran amar al Señor, pero les cuesta llevar una disciplina de oración. Saben que la palabra discípulo y disciplina tienen parentesco allí. ¿Cuántos oran ustedes mismos, por ustedes mismos? Ya no te digo solamente orar por el pan y la comida, orar por tu alma. Si no sabes orar, toma un salmo y imítalo al salmista y decirle, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Miren, amados, en 3 o 4 versículos podemos decirle todo lo que sentimos al Señor. Jesús es la oración. Si no lo hacemos, mucho menos vas a ir a orar por otro. Mucho menos vas a orar por tus hermanos de la iglesia, ni hablar de los perdidos. Jesús es la santidad. Acuérdense, Jesús, Jesús, Jesús. Por eso es un mensaje que ofende, porque fuera de Él no hay nada. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. La santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Repito, la santidad, porque algunos pretenden por un cierto legalismo y ciertas cuestiones, si hacemos esto, guardamos lo otro, nos disfrazamos de tal manera, nos vestimos todos iguales. Amados, no, la santidad, esa apariencia, no es el camino a Cristo, sino que Cristo trae la verdadera santidad. ¿Por qué abandonarnos constantemente en el pecado? ¿Es más delicioso el pecado que el deleite que encontramos en Cristo? ¿Es más hermoso el pecado que Cristo? Bueno, todo esto es reflejo, amados, de la idolatría. Hoy todos somos advertidos de la hipocresía. Es que el Señor, como decía el texto que leíamos, Él conocía a todos, Él sabía quién iba a creer en Él sabía quién le iba a traicionar, Él sabía quién iban a dimitir o iban a irse de entre sus seguidores. Hoy podemos ser de esta manera. Fíjate, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice allí, el último libro de la Biblia, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Yo sé que, amados, podríamos desglosar este texto y sacarle, miren, manantial de riqueza, pero quiero detenerme allí en la hermenéutica inicial de que, obviamente, el que es injusto y la verdad, siga como está. No quiere cambiar, siga como está. El que está en inmundicia y se revuelca cada vez más increyendo, porque eso, la maldad va aumentando, siga en ese camino. Pero el que es justo, que tiene que hacer el justo, el que es justificado por el Señor, practique disciplina, es una vida, no es que porque soy justo ya naturalmente, no, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese, da a entender más todavía. Si alguien quiere seguir siendo injusto,
impuro, pecador, que lo siga haciendo. Si quiere esa clase de vida, que lo siga haciendo. Pero si alguien ama la justicia y lucha contra el pecado, siga por ese camino, porque ese es el camino verdadero. Como dice Pablo en su carta, sé que se aman, pero ámense más todavía. No hay límites, amados, para hacer el bien y para la bondad. No es que, bueno, hice mi acción del día. No hay límites para hacer el bien. Por ejemplo, hacer el bien también es perdonar. ¿Cuánto? 70 veces 7. 7, la palabra, el número 7 en la numerología hebrea habla de una plenitud, en este caso la perfección de la plenitud. O sea que es inagotable el perdón que debes conceder al que te ofende. La confrontación, ahí viene la confrontación. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Ese fue, digamos, el resultado de la confrontación. Ya no andaban con él, entonces Jesús dijo a los 12, ¿también quieren irse ustedes? Ahí está Mateo 6, 66 al 67. Después de las palabras duras de Jesús, de la ofensa y de la murmuración de los falsos discípulos, muchos comenzaron a abandonar a Jesús. Comenzaron a abandonarle. Y dirá alguien, pero yo no he dejado de creer en Jesús ni de amarlo. Sí, pero dejaste de amar a su iglesia, dejaste de amar a Cristo al dejar de congregarte, por ejemplo, al dejar de escuchar a tu pastor, al dejar de sostener a la iglesia, al dejar de dar tu servicio y los dones que el Señor te dio para servir, precisamente. Al dejar de hacerlo, estás diciendo, yo ya no quiero seguir más a Jesús. Y muchos, lamentablemente, han abandonado la iglesia, se han ido sin dar razón alguna. Lamentablemente, miren, amados, he oído en estos días que a causa de la pandemia, la vez pasada también un pastor de México me contaba lo mismo, mucha gente ha decidido dejar de congregarse, por H o por B. Y aún ministros, aún gente que han estado en ministerios, todos los ministerios son importantes, pero ministerios que son vistosos y importantes, han abandonado de plano el ministerio y la iglesia, han salido de los grupos de la iglesia, han cambiado su número y dejaron de seguir al Señor. ¿Es así? Quizás algunos por su pecado, otros porque se ofendieron, u otros por pereza. La misma pregunta, Jesús se da vuelta y a los que quedaron allí, digamos como medio complicados con lo que pasó, les resuena la misma pregunta, y hoy también suena la pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Da a entender que el Señor no ata a nadie, el Señor no obliga a nadie, sino que de puro corazón, esclavo por amor debemos ser. ¿Cuál será tu respuesta, amado, amada, amigo, amiga, después de haber escuchado estas palabras? ¿Crees que fue esta palabra difícil, que fue áspera, que fue dura? ¿Hacia qué te mueve esto que hoy te habla el Señor a través de esta palabra? ¿Acaso no hay mayor necesidad de un pecador condenado a muerte de buscar a Dios? Y Jesús nos mostró el camino. Él dice, yo soy el camino. Significa que ninguna religión, ningún santo, ningún gurú, ningún ungido, ningún apóstol, nadie, ninguna filosofía, nada, solo Jesús es el único camino a la vida eterna. Porque estamos condenados. Una vez vi un tratadito por allí, esos que reparten por las calles, y decían, ¿quieres ir al cielo? De un lado decía, ¿quieres ir al cielo? Recibe a Jesús como tu Salvador. Y ahí había una oración, etc. Y del otro lado había unas llamas encendidas, de un fuego que figuraba un infierno. Decía, ¿quieres ir al infierno? Sigue como estás, que vas bien. Y puede causar gracia, pero realmente es así. Amados, la puerta ancha, ya todos están en la puerta ancha, en el camino que es espacioso. Todos están los que están sin Cristo. Y hoy el Señor, a través de este tipo de mensaje, está llamándote al arrepentimiento para que entres por la puerta estrecha, el camino de salvación. Y termino ya mi enseñanza con esto.
Hoy he dicho a través de este mensaje algunas palabras difíciles, palabras duras. Seguramente alguien se habrá sentido tocado por el Señor, quebrantado, otro se ha ofendido. Y puedo esperar que después de estas palabras algunos puedan murmurar acerca de lo que dije o acerca de mi persona. Otros pueden ser que abandonen estas palabras y se olviden. Pero hay otros que responderán afirmativamente, correctamente. La respuesta esperada por el Señor es la respuesta que dan los verdaderos creyentes. Se quedan, permanecen, a pesar de. Si ustedes permanecen, van a servir a Cristo durante toda su vida. Y ese compromiso va a traer frutos. Las iglesias, sus familias y tu vecindario se van a beneficiar de esta respuesta que le estás dando al Señor. Amado, porque no solamente te beneficia a vos, obviamente, si estás apartado del Señor y podés volver al Señor, es una bendición, te va a traer mucha alegría, mucha paz, mucho gozo, etcétera, todo lo que el Señor trae. Pero también traerá bendición a muchos. El Señor quiere usarte, quiere usar tu vida como un canal de bendición para tu familia, para tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, etcétera, hasta para tus compañeros de trabajo. Hubo deserciones en los tiempos de Jesús. Algunos se volvieron atrás y dejaron de andar con Jesús. Se fueron separando por varias razones. Algunos vieron claramente hacia dónde se dirigía Jesús. Y esto sí iba a ponerse muy feo. No se podía desafiar a la autoridad como lo estaba haciendo este Mesías. Esto iba derecho al desastre, pensaban ellos. Y ellos querían posicionarse, que querían ellos, en un momento querían estar al lado de Jesús, pero cuando vieron que la cosa se ponía difícil, prefirieron salirse del lado de Jesús. Eran seguidores por conveniencia. Se ha dicho que el temple de un ejército se ve cómo pelea cuando está cansado. Los que se marcharon habrían permanecido con Jesús siempre en su carrera. Hubieran estado para arriba de manera ascendente, pero a la primera sombra de la cruz que ellos vieron, cuando Jesús comienza a hablar de la cruz, lo dejaron. Y como diríamos nosotros aquí en Argentina, rajaron, corrieron, se fueron, huyeron ante el peligro. Y mismo lo que se quedaron, porque Pedro en su momento, amado, amada, él quiso escapar por su vida, ¿no? Dijo, no, yo no lo conozco, yo no sé nada, porque él tenía miedo de morir. Todos tenemos miedo de morir, todos preservamos nuestra vida, pero, amados, tenemos que estar dispuestas a dar nuestra vida por Cristo. Como dice esa canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y les animo a que investiguen un poquito el origen de esa canción. Algunos esquivaron del desafío de Jesús. Su punto de vista era que habían venido a Jesús para sacar algo de provecho. Pero cuando presintieron que seguir a Jesús significaba algo más, que significaba sufrir por Él y darle a Él, bueno, ahí se salieron de la iglesia, podríamos decir. Amado, nadie puede dar tanto como Jesús. Repito, nadie puede dar tanto como Jesús. Pero sí, si acudimos a Él y la recibimos a Él, Él seguirá dándonos. Y Él nos pide a nosotros que le demos toda nuestra vida. Hubo deterioro. Esto lo vemos especialmente en Judas, entre los que quedaron. Jesús pudo haber usado a Judas para que sea su testigo, pero Judas pensó que él podría usar a Jesús. En algún momento Judas dijo, bueno, voy a usar a Jesús para que él se enoje, no sé, me imagino yo, ¿no? Y haga descender fuego del cielo y mate a todos estos romanos. Quizás tenía otro pensamiento de Jesús, pero el Señor dice en su palabra que los pensamientos, en Isaías, dice que sus pensamientos son más altos, más elevados que los nuestros, y sus caminos son más grandes que los nuestros. Podría haber llegado a ser un héroe, quizás Judas pensó, no sé, pero resultó ser un cobarde y un traidor. Se cuenta
de una terrible historia de un artista que estaba pintando la última cena, y era un gran cuadro, y le llevó muchos años realizar el cuadro. Como modelo para el rostro de Cristo usó a un joven de rostro transparente en su nobleza, un rostro hermoso y puro, y poco a poco fue completando el cuadro con los rostros de cada uno de los discípulos, hasta que le llegó el día en que necesitaba buscar un modelo para Judas. El cuadro le llevó varios años pintarlo, y él había dejado a Judas para el final. Entonces salió a buscar al modelo, al tipo de los barrios más bajos, de las ciudades más duras, en las guaridas del vicio, salió a buscar algún personaje que le inspire a pintar a Judas, y por fin encontró a uno cuya cara era tan depravada, tan marcada por el vicio, que cumplía con los requisitos de que él estaba buscando para su cuadro. Cuando estaba para terminar el tiempo que tenía que posar aquel hombre, le dice al artista: tú ya me habías pintado antes, ¿no me recuerdas? No te creo, le dice el pintor. Claro que sí, yo fui el modelo para tu Cristo. Amada, los años habían obrado un terrible deterioro en esta persona. Fíjate vos qué tremendo. Los años pueden ser crueles, amado. Pueden arrebatarnos los ideales, entusiasmos, sueños y muchas cosas. Pueden dejarnos con una vida empequeñecida y empobrecida. Pueden dejarnos con un corazón marchito en vez de estar llenos del amor de Cristo. Puede perderse el encanto de la vida, que Dios, amado, nos libre de eso por haber elegido separarnos de Cristo. La lealtad de Pedro tenía sus raíces en su relación personal con Cristo. Habría muchas cosas que Pedro no entendía, obviamente, estaría a veces tan confuso y despistado como cualquier otro, pero había algo en Jesús por lo que habría estado él dispuesto a morir. En último análisis, el cristianismo no es una filosofía que podemos aceptar y después dejar. Tampoco es una teoría a la cual nos adherimos. Amados, el cristianismo es una respuesta personal a Cristo. Le decimos a Cristo sí o no. Tenemos que hacer el trabajo de decirle sí o no a Cristo. Amado, el cristianismo es la lealtad y el amor que una persona entrega de corazón, alma y cuerpo, como decimos, y mente, y no deja de hacer otra cosa que amar y seguir a Cristo. Amados, y esto, la verdad, nos trae tanta satisfacción, nos trae tanto gozo y tanta paz. Podríamos estar pasando un montón de situaciones, un montón de problemas, pero estamos llenos del gozo del Señor, a pesar de las circunstancias. Entonces, viste que este mensaje, que pudo haber sido duro al principio, difícil, en definitiva nos llena de esperanza. Si estás siguiendo a Cristo, bueno, como dice allí Apocalipsis, pues síguelo más, santifícate más, practica más la justicia. Y si no tuviste el honor y el privilegio de conocer a Cristo, yo te animo que a través de este medio quizás el Señor puede usar para que puedas rendir tu vida a Cristo. Si te das cuenta que viviste una hipocresía, una religiosidad, te invito también a rendir tu vida a Cristo. Cerra tus ojos, por favor, y vamos a hacer una oración. Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, que es un espejo, nos redarguye, nos muestra cómo estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser como aquel que se ve en el espejo, después se va y se olvida de lo que el espejo le mostró. Señor, tu palabra nos ha mostrado cómo estamos. Algunos están, Señor, en un nivel que van avanzando, están corriendo la carrera. Otros, Señor, han abandonado, otros están fuera. Y otros, Señor, de plano, están perdidos, Señor. Padre, trae salvación. Si vos sos el caso, si tú eres el caso de alguien que necesita a Cristo, yo te animo a que rindas tu vida a Cristo. Dile: Señor, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Padre, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, Señor. Y ayúdame, Señor,
Ayúdame a conocerte a través de la Biblia, a través de tu palabra. Ayúdame, Padre amado, a congregarme, a buscar un pastor que me oriente, que me ayude, que me guíe. Señor, bendícela, Padre. Bendice a esa persona que hoy toma este paso, Señor. Y si alguno, Padre, estuvo hasta ahora viviendo una religión, Señor, trae convicción también de pecado, Señor. Trae convicción de justicia y de juicio. Para que esa persona, Señor, deje de andar por esos caminos de tibieza, Señor, y rinda su vida a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice a los pastores, Señor. Bendice al pastor Rubén, Señor. Bendice a la pastora, Señor Solange. Bendice a su familia, a sus niños, el ministerio, la iglesia, Padre. Añade a los que van a ser salvos en este tiempo tan difícil, tan especial, pero tan bonito y tan hermoso, Señor, en el cual tú nos sigues hablando por amor, Señor. Un mensaje que puede ser difícil, pero en definitiva un mensaje que necesitamos escuchar. Para la gloria de tu nombre. Amén. Amada iglesia, si el Señor nos dice otra cosa, nos volveremos a encontrar en algún momento. Quizás el Señor permita que podamos viajar al otro lado de la cordillera y abrazarnos ya sin barbijo, sin distanciamiento, y poder disfrutar un tiempo juntos, así con los amados pastores. Que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima.